Hemos visto entonces en la primera parte que la teoría de la estructuración se propone superar una serie de dualismos, aquellos que parten de la acción, como las teorías comprensivas, y que si bien son fuertes en acción, son débiles en estructura, y por otro lado las perspectivas estructuralistas o funcionalistas que no permiten concebir al actor como un agente transformador, si bien sí permiten explicar todos los procesos de reproducción de las estructuras. Para integrar estos aspectos, Anthony Giddens entonces parte de las prácticas recurrentes a partir de esta idea que toma de Marx, esta idea de producción y reproducción de la vida social. Y en ese sentido la vida social puede ser considerada como un conjunto de prácticas reproducidas, o sea, una serie de actos realizados por los actores que implican ciertos componentes estructurales y que permiten generar en esta relación entre acción y estructura la interacción social. En este análisis de la interacción social, en esta producción de la interacción, plantea Giddens que nosotros podemos diferenciar tres elementos fundamentales o tres planos que están implicados en la interacción social y que vinculan acción con estructura a partir de una serie de elementos mediadores que es lo que él va a llamar modalidad. Entonces tenemos estos tres planos que aparecen en toda interacción social. Por un lado, el plano de la comunicación, que une a partir de esquemas interpretativos la comunicación con las estructuras de significación. Por otro lado, un plano que es el plano de la constitución moral, que por medio de las normas establece estos elementos normativos propios de la interacción social con la estructura de legitimación. Y finalmente el plano del poder, en tanto toda interacción tiene una intención, tiene un fin, quiere lograr algo, y para eso se emplean ciertos medios y ciertos recursos que unen estos elementos ligados al poder en la interacción con la estructura de dominación. Vamos a ir viendo estos tres planos que están implicados en la interacción social y que permiten explicar el vínculo entre acción y estructura. Por eso hablamos de una dualidad de la estructura. Primero entonces tenemos el plano de la comunicación, que por medio de esquemas interpretativos se une con las estructuras de significación. La producción de la interacción con carácter significativo depende de la reciprocidad en cuanto a la recepción en el intento comunicativo, o sea, el hecho de que podamos hacernos entender por el otro. Esto nos recuerda, por supuesto, el concepto de acción comunicativa de Habermas. Aquí el lenguaje es el medio primordial, pero no es el único, o sea, por medio de los gestos, las imágenes, las acciones, también nosotros transmitimos ciertos significados. Además es importante tener en cuenta el contexto como elemento que permite explicar estos significados, o sea, la idea de indexicalidad de la etnometodología. La comunicación de significados ocurre dentro de un mundo intersubjetivo acordado entre los actores y que constituyen un conocimiento mutuo, esta idea que hemos visto en la fenomenología, aquello que se da por sentado, que los actores suponen en cuanto a reciprocidad de perspectivas. Este conocimiento mutuo se manifiesta en esquemas interpretativos, mediante los cuales los contextos de comunicación son creados y sostenidos en la interacción. Y por medio de estos esquemas interpretativos, la
la interacción se une con las estructuras de significación. Cuando nosotros hablamos de esquemas interpretativos, estamos haciendo referencia a esto que hemos visto como tipificaciones a partir del pensamiento de la fenomenología y de Berger y Luhmann, por ejemplo. Otro plano tiene que ver con este plano de la constitución moral, de las normas y de la estructura de legitimación. En toda interacción social, como tiene que ver con el mundo social, bueno, este es un mundo que está regido por normas, ¿sí? Sobre qué comportamiento es considerado legítimo. La constitución de la interacción como un orden moral puede entenderse como la actualización de ciertos derechos y la imposición de ciertas obligaciones. Entonces hay aquí una relación entre derechos y obligaciones. Cuando nosotros no cumplimos con esta simetría de derechos y obligaciones, se genera una sanción. Pero esta sanción, tenemos que recordar, es diferente a la transgresión técnica que nos llevaba al fracaso, según planteaba Habermas cuando hablaba de la acción racional con respecto a fines. Las sanciones son eminentemente negociables y por lo tanto nosotros podemos encontrarnos con distintas situaciones en donde el mismo acto que puede ser visto como algo que rompe con este comportamiento legítimo, recibe distintos tipos de sanciones o es percibido o no como un comportamiento desviado. Recordemos aquí lo que hemos visto con Becker en tanto a las cuestiones de la desviación y el etiquetamiento, ¿sí? Y cómo en determinadas circunstancias el grupo puede considerar una acción como desviada y en qué circunstancias esa acción que va en contra de las normas puede ser percibida como normal, ¿sí? Bien. El último plano es el que vincula las cuestiones del poder por medio de esta modalidad de los medios y los recursos con la estructura de dominación. La acción siempre es concebida como, como algo transformador, como un comportamiento que busca cierta transformación en la realidad, y por eso es muy cercana a la idea de praxis que menciona Marx, o sea, esta capacidad de intervenir por parte del actor que puede modificar por medio de su acción el curso de eventos. Para poder influir sobre los otros, o sea, para poder satisfacer las expectativas ligadas a la interacción social, las personas cuentan con ciertos recursos que nos llevan a poder movilizar la acción del otro en nuestro propio beneficio. Y estos recursos pueden ser recursos de autoridad o pueden ser recursos como por ejemplo el dinero o la amenaza del uso de la fuerza. Ya vamos a profundizar sobre la idea de recursos, en tanto esta idea aparece ligada al concepto de estructura que plantea Anthony Giddens. Debemos analizar, antes de llegar al concepto de estructura, las cuestiones ligadas a la acción social y al agente social. Aquí Giddens plantea la necesidad de redefinir el concepto de actor social
como un agente, en el sentido de alguien que puede generar un cambio, de que puede generar una transformación. El concepto de agente social se opone al concepto de sujeto, el sujeto como aquel que está limitado, que está sujetado por la estructura, ¿sí? Entonces el agente tiene la capacidad de generar un cambio, de generar una transformación en la sociedad. El agente entonces se define por esta capacidad y además plantea distintos niveles de conocimiento implicados en la acción. O sea, el agente es alguien que es capaz de conocer sobre la realidad social, y ese conocimiento se manifiesta en distintos tipos de conciencia. Y entonces Giddens toma la idea de conciencia discursiva, que hace referencia a la capacidad de reflexionar sobre sus actos y decir con palabras la cadena de razonamientos que los llevan a la acción, o sea, la capacidad de racionalización que tiene el agente social. Otro nivel de conocimiento es el de conciencia práctica, similar a la idea de conocimiento primario que hemos visto en Berger y Luhmann. Aquí implica solo la cuestión de que los actores tienen un conocimiento ligado con una rutina, a un conjunto de acciones que desarrollan cotidianamente, que eso implica cierto conocimiento, pero que en tanto se trata de algo obvio, implicado en el saber mutuo, no requiere de establecer ciertos discursos en torno a eso y explicar los motivos de las prácticas. Sí se reflexiona sobre los elementos de la conciencia práctica cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de ruptura de ese pensar habitual, ¿sí? Una crisis del pensar habitual, y entonces allí se ponen en discusión estos elementos propios de la conciencia práctica. Y luego aparece como un tercer nivel el inconsciente, que hace referencia a aquellos acontecimientos que marcaron a la gente en su niñez, de los cuales no tiene un registro consciente, pero que pueden influir en su acción. Giddens plantea la importancia de la rutinización, o sea, de estas acciones cotidianas, para mantener la confianza, que es la base a partir de la cual la persona se constituye como un agente. Esta continuidad de la personalidad del agente, este mantenimiento, esta fortaleza de la personalidad del agente, constituye lo que Giddens llama una seguridad ontológica. La seguridad ontológica, Giddens la relaciona, la vincula con las rutinas como elemento a partir del cual se constituye la personalidad. Y para eso él toma los aportes de un psicólogo que es Erik Erikson. Y entonces a partir de estos aportes, Giddens muestra cómo las actividades cotidianas en cierto modo generan en la persona, en el niño, fundamentalmente cierta seguridad ontológica, que es la base a partir de la cual él puede generar una práctica transformadora. Esta seguridad ontológica se pierde en algunas situaciones extremas, en donde la rutina se quiebra sistemáticamente, y para mostrar esto, Giddens
recurre al relato que realiza otro psicólogo, Bruno Bettelheim, que es conocido por escribir sobre los cuentos de hadas, pero en este caso toma Giddens un relato de Bruno Bettelheim sobre la vida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Bruno Bettelheim estuvo en un campo de concentración y allí explica cómo las personas pierden esta seguridad ontológica al ser cortadas todas las posibilidades de establecer una mínima rutina en cuanto al comportamiento. O sea, las personas no saben en estas circunstancias si van a vivir o no, o si van a sobrevivir o no al día siguiente, si van a comer o no al día siguiente, si van a poder ir al baño o no al día siguiente, y entonces eso rompe con esta seguridad ontológica y provoca una crisis en esta situación de la gente como agente transformador. Y en cuanto a la acción, Giddens diferencia entre una serie de componentes que están vinculados con la acción. Por un lado, aparecen las motivaciones, o sea, toda acción es una acción motivada, tiene alguna finalidad que se busca, ¿sí? Algún deseo que mueve a la gente. La motivación para la acción nos recuerda a la idea de los motivos para de la fenomenología, o sea, la idea de proyecto está pensada en dirección al futuro, ¿sí? Entonces hay en la acción un elemento ligado con los motivos. Hay otro elemento ligado a la acción que tiene que ver con las racionalizaciones. Esto implica una comprensión teórica y aparece cuando en la acción surge algo desconcertante. La racionalización de la acción serían los motivos por qué que nosotros hemos visto en la fenomenología de Schutz, y tiene que ver con alguna construcción en cuanto al discurso que intenta plantear cuáles han sido los motivos que han llevado al actor a desarrollar determinado comportamiento, ¿sí? Esta racionalización no implica que esos motivos sean los verdaderos motivos de la acción, y en ese sentido hay una construcción intencional en la racionalización que nos recuerda la idea de reflexividad de la etnometodología. Y por otro lado aparece un registro reflexivo de la acción, que tiene que ver con cierto control que mantiene el actor social del continuo fluir de actividades y del contexto en el que estas actividades se desarrollan. La reflexividad o el control reflexivo tiene que ver con el control que mantiene el actor de aquellas acciones que desarrolla como acciones rutinarias y que no implican que tenga que depositar toda su atención en aquel fenómeno que está desarrollando. Y finalmente tenemos el concepto de consecuencias no buscadas de la acción. El concepto de consecuencias no buscadas de la acción es central para Anthony Giddens, en tanto le permite explicar los procesos de reproducción de las estructuras sociales. Giddens plantea que en la acción social nosotros
nos podemos encontrar con cierta intencionalidad. El actor busca lograr algo por medio de la acción, ¿sí? Estas serían las funciones manifiestas de las que habla Merton, por ejemplo. Pero del actuar cotidiano, del actuar basado en rutinas, en la conciencia práctica fundamentalmente, nosotros nos vamos a encontrar con el hecho de que hay ciertas consecuencias que escapan al análisis del actor social, o sea que él no las busca intencionalmente, pero que sí ocurren. Y esas son las consecuencias no buscadas de la acción, que sería algo similar a las funciones latentes de las que hablaba Merton. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, empleamos la lengua para comunicarnos, lo hacemos porque tenemos una motivación. Nosotros queremos decirle algo al otro, ¿sí? Queremos comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos a la otra persona, y por eso establecemos un diálogo. Como consecuencia no buscada de ese comportamiento, las estructuras gramaticales de la lengua se reproducen, pero nosotros no buscamos esa reproducción. O sea, no es que nosotros hablamos para que el castellano siga vivo, por ejemplo, sino que esa reproducción de las estructuras se presenta como una consecuencia no intencional de nuestra propia acción. Por lo tanto, a partir de esta idea, Giddens puede explicar o intenta explicar cómo las estructuras se reproducen en la sociedad, a pesar de que partimos de la idea de un agente capaz de generar cambios, de generar transformaciones en la sociedad.